Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bueno, siendo esta la primera reunión pública que sostenemos y además mediante el mecanismo de Parlamento abierto, yo quiero fijar mi opinión personal, primero en términos generales. Partiendo de coincidir con lo que algunos de mis compañeros y compañeras aquí han señalado respecto a que la corrupción en nuestro país es un fenómeno estructural, multifactorial y sistémico, y que forma parte del engranaje a partir del cual funciona el sistema político de nuestro país. Sin corrupción no funcionaría el actual sistema político en México. Y esto es que es consustancial al origen de nuestro propio régimen político. Después del triunfo de la Revolución Mexicana, lo primero que hicieron los caudillos fue repartirse las haciendas. Y posteriormente el uso de la función pública, el ejercicio de la función pública se convirtió en un instrumento de control y de dominación política. Este país obtuvo su gobernabilidad con cañonazos de 50,000 pesos. Hay que recordar aquella frase de Obregón cuando estaba buscando su brazo después de la batalla de Celaya, donde fue a aventar una moneda de un centenario de oro para que saliera el brazo y lo encontrara. Y desde entonces, y de la manera lamentable, pues el régimen político de nuestro país se sustentó en esta relación perversa entre política, tráfico de influencias y negocios. Yo digo, el presidencialismo en nuestro país no podría funcionar sin la corrupción, porque es la condición a partir de la cual funciona el conjunto del engranaje del sistema. Por eso creo que esta reforma no es una reforma más. Y no es una reforma, como lo dijimos al principio, al régimen de responsabilidades. Es una reforma al régimen político. Yo no exagero, creo que esto se requiere una reforma al Estado en la creación de este sistema nacional anticorrupción. Y creo que esa es la visión que debe prevalecer en la discusión del conjunto de leyes que vamos a dictaminar. Es una reforma del Estado, no es una reforma en materia de la legislación secundaria, una reforma constitucional. De esa magnitud y por eso tanta importancia en este tema. Ahora, ¿cómo vamos a lograrlo? Porque en muchas ocasiones, ante la premura del conflicto, ante el nivel en que se ha escalado algunos fenómenos como la violencia, la inseguridad o la corrupción, muchas veces se piensa en una salida a partir de acortar nuestros derechos o las libertades de los ciudadanos. Hay que ver cómo en la materia de inseguridad se fueron coartando libertades. Se estableció a nivel constitucional figuras como el arraigo, que implica la pérdida de la libertad ante la presunción de la comisión de un delito, rompiendo con el principio jurídico fundamental de nuestro sistema judicial de que nadie es culpable hasta tanto no se le demuestre. Y sin embargo hay pérdida de libertad, como también se endurecieron muchas de las penas en la lógica de que iba a disminuir el índice delictivo con el endurecimiento de la penalidad, lo cual ya se comprobó que no funcionó y el coartar libertades no resolvió el problema de inseguridad. Como también hay que tener mucho cuidado en el tema anticorrupción, porque el permitir que una autoridad administrativa permita la intervención telefónica o incluso el allanamiento de un domicilio, pues implica también el establecimiento de una serie de disposiciones que coartan los derechos humanos y las libertades establecidas que hemos alcanzado en nuestro país. ¿Cómo sí? Yo digo, no es con eso, esa no es la vía. ¿Cómo sí? Bueno, yo creo que en el caso de la intervención de llamadas telefónicas hemos tenido una discusión muy intensa en este Senado de la República. Ya Zoé hablaba de la discusión que tuvimos cuando se discutió la ley de telecomunicaciones, en donde nosotros insistimos en todo momento en que la intervención telefónica requería siempre de mandato judicial. Hace unas horas acabamos de terminar una de las cientos de reuniones que hemos tenido en materia de protección de datos personales, en donde hemos puesto en el centro de la atención el derecho a la privacidad y a la intimidad de las personas, y justamente uno de los temas es también
cómo garantizar la protección de los datos de las personas, evitando injerencias indebidas de la autoridad y del Estado para que no se conculque el derecho a la privacidad. Bueno, por supuesto que no es por la vía de que una autoridad administrativa pueda declarar la posibilidad de intervenir una llamada telefónica. Tendría que ir acompañado de lo que hemos construido a lo largo de muchos años, de lo que es la obligación del mandato judicial. Entonces, lo que hay que construir una propuesta de naturaleza es como la autoridad administrativa, habiendo iniciado un procedimiento de investigación por la presunción de la comisión de delitos en materia de corrupción, requiera a la autoridad judicial que le permita, no que le permita, la autoridad judicial haga la investigación y en ese sentido intervenga. Es muy distinto. Yo sí creo que tenemos que ir cuidando bien este tipo de planteamientos para que efectivamente tenga dientes, haya la posibilidad de instrumentos eficaces en el combate a la corrupción, pero también aguas, porque el problema de este país desde mi punto de vista no es la corrupción, ese es uno de los síntomas. El principal problema es la impunidad. Y si vamos a requerirle a la autoridad judicial, donde se cimenta en lo fundamental la impunidad que permite estos niveles de corrupción, vayamos analizando, que yo creo que es de las partes que requiere esta iniciativa de mayor profundización, en cuáles son los cambios que requerimos en el Poder Judicial, que es donde deben estar los dientes de a de veras. Y también y establecer los mecanismos de control y de fiscalización del fiscal. ¿Quién vigila al juez? ¿Quién vigila al fiscal? Creo que en esta discusión ese es el tema central que debemos estar debatiendo, sin demérito de que en el punto de concretos, pues ahora sí que así discutimos aquí, parejito, ¿no? Aquí es parejo y de eso se trata, pero donde haya diferencias las vamos a señalar buscando la posibilidad de superar estos diferentes.